Queries Complete. Ok, dado que ya tenemos el proyecto como tal, en la práctica de hoy vamos a empezar a trabajar lo que es el manejo del Product Backlog. Ok, ¿quién sabe o quién ha escuchado hablar sobre ese tema? ¿Quién ha en alguna vez, porque ya que están algunos laborando en el área técnica, conoce qué es un Product Backlog? Según lo que recuerdo, profe, el Product Backlog es como una lista de requerimientos que uno va tomando al inicio del proyecto y bueno, esa, digamos, listado, lista es dinámico, pues, o sea, puede ir también con el tiempo cambiando, aumentando pues, o reduciéndose, pues, conforme se vayan cumpliendo. Ok. No sé. Exacto. Y el concepto de Product Backlog es algo que nace desde las metodologías ágiles que vieron en teoría. Un Product Backlog tal como lo comenta, a ver, vamos a ver, estoy en Zoom. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Ok. eh, ok. Así como lo están respondiendo, que la persona que habló ahorita fue Edgar, ¿no? Rafael. Rafael, es que tengo dos Rafaeles, Rafael Contreras o Rafael sin Contreras. Sí, profe, el otro es Rafael Machado. Ajá, Machado, ok. Ajá, Rafael Contreras, Mr. Contreras. Entonces, tal cual, un grupo de actividades, un grupo de requisitos que nacen con las metodologías ágiles como una gran lista de cosas por o que necesita el cliente. ¿Ok? Un product backlog, como lo comentan aquí, es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Ella define el objetivo del producto. Algo previo al Product Backlog, que no está aquí explícito, es el roadmap. El roadmap es así como mi ruta de trabajo, es algo como lo que yo quiero con este producto. Todo nace inicialmente de una idea y un Product Backlog lo que refleja es ya un poco de detalles gruesos sobre los requisitos. Un Product Backlog puede tener N ítems y la priorización se basa un poco en la criticidad del negocio, adicional a la claridad de la definición de esos requisitos. ¿Ok? El objetivo del producto describe un estado futuro del producto y el objetivo a largo plazo del equipo de desarrollo. ¿Ok? Que es el objetivo final, ¿no? Cuando uno establece en una compañía misión, visión, bueno, los productos de un proyecto un aplicativo también tienen así como una misión final, ¿no? Una visión de para qué se está desarrollando ese proyecto, ¿ok? Además, un Product Backlog puede tener fases según a lo que se conoce que genera el valor de ese producto. Entonces, yo puedo decir como manejar un Product Backlog por fase del producto, ¿no? Aquí también vemos, entonces, y lo que decimos aquí, lo vemos aquí como un pequeño ejemplo, ¿no? O gráficamente, que un Product Backlog es una lista donde tienes ítem, funcionalidades o features, que pueden ser historias de usuario, en realidad en la práctica son historias de usuarios cuando estamos en metodologías ágiles, pero los casos de uso son una herramienta muy útil según la metodología que utilicemos. Recuerden que a nivel de metodología tenemos las ágiles y tenemos cosas un poco más estructuradas eh, de versiones cascadas, por ejemplo, o lo que llamamos también la metodología RUP, que se basaba en casos de prueba. Entonces, en la actualidad hay una tendencia a lo que tiene que ver con combinar o mezclar estos dos métodos, ¿no? Tratando de trabajar un poco más las historias de usuario, poniéndolas más en tierra, con los casos de uso, haciéndolos un poco más flexibles y no tan tedioso, puesto que a la agilidad se va hacia la línea, uno de sus principales criterios es evitar documentación que no sea de utilidad.
¿Ok? Entonces, esto actualmente la versión 2.0 de UseCase hace una combinación entre lo que es la definición en historias de usuarios para las metodologías ágiles y lo que antes se utilizaba como caso de uso root, que era de las metodologías un poco más tradicionales. En el backlog también tenemos tareas técnicas, que son piezas de arquitectura y configuración de entorno, que es una necesidad que nace inicialmente, cuando nacen las metodologías ágiles, había un poco allí de un área gris en la cual el desarrollador o los desarrolladores les daban la torta picada y los requerimientos definidos. Pero en la práctica existen tareas técnicas que pueden ser sugeridas por el área de desarrollo, el área de debug o el área de proyecto más técnica. ¿Por qué? Porque no solo debemos enfocarnos en los requisitos funcionales del producto, sino que desde un inicio, desde que se está armando el producto, debemos darle las bases de requisitos no funcionales que permitan que nuestro producto se mantenga en el tiempo. ¿Y cuáles son esos requisitos no funcionales? A ver quién lo recuerda, algunos de ellos. Y aquí ya abrí mi listita de asistencia y participación. Hoy en mi práctica número 8. ¿Quién los recuerda? Requisitos no funcionales. La seguridad es una. La La- seguridad es una. ajá. O sea, pues por lo que va, exacto, va por todo lo que dice Héctor, pues son requisitos que son muy de cosas muy específicas y técnicas que no suelen ser como funcionalidades principales del sistema en sí. Exactamente. Accesibilidad y usabilidad, por acá lo decía José Torres. Bueno, usabilidad funcional. Accesibilidad también está, si lo ponemos con la parte de seguridad. Generalmente los usuarios funcionales no están muy al tanto de ello, pero por ejemplo, mantenibilidad del código. Lo que tiene que ver con performance. Algunos usuarios sí lo identifican, otros tal vez no tanto, ¿ok? Pero performance es bien, esta página me tiene que cubrir tanto tiempo. Escalabilidad, exactamente, Yarima. En la certificación de ISTQB, que tiene que ver con la parte de control de calidad de los productos, hay al menos 5 y 7 parámetros de usabilidad. Entonces, de requisitos no funcionales que se identifican como técnicos. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar de los bugs, del debug, de los logs, de registro de log, es un requisito que generalmente se presenta como no funcional, pero en la experiencia de un product owner técnico, probablemente nos lo va a poner de manera explícita, ¿ok? Entonces, digamos, si funcionales vienen del requisito del área de negocio, no funcionales vienen de las necesidades técnicas de mantenimiento del producto y su viabilidad en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, un requisito no funcional podría ser que quiero migrar de Python 2 a Python 3. ¿Ok? Esa no es una necesidad que va a lanzarnos un usuario final de un área de negocios operativa. ¿Sí me expliqué? Sí. Y ese backlog se alimenta de eso y hay que tenerlo bien en cuenta porque en algunas oportunidades viene un product owner que es muy funcional y esas actividades no están atentas, entonces es de alguna manera corresponsabilidad del equipo de desarrollo plantearlas y todo eso alimenta mi producto final. Corregir errores también, lo que son los bugs. Todos tenemos claro qué es un bug en este punto. Sí, es un error o alguna falla en la aplicación, algo, alguna característica, algo que la aplicación hace que como no debería. Sí. Exactamente. Entonces, de hecho, hay temas un poco más subjetivos en relación a lo que es el manejo de la palabra error. En las prácticas de QA es una palabra que no es correctamente
la sintaxis, se le llaman defectos. El defecto viene asociado al aplicativo, el error uno lo asocia a temas de conducta humana. Entonces, para ser políticos o correctamente diplomáticos dentro de lo que es el área de QA, el argot que se utiliza a nivel de Bob son incidencias o digamos, también la palabra issue en inglés, genera diferentes tipos de contextos, como lo que son los bugs, que son estos defectos, o cualquier otro issue tiene que ver con cualquier requisito, es como el grupo, ¿no? Entonces, un issue es un grupo de bugs, que son defectos, o incidencias, o requisitos. Bueno, esto en general lo conocemos como errores, pero la palabra correcta que deberemos manejar es defecto. Además de adquirir conocimiento y analizar opciones técnicas. Este es otro tema. Aquí también nos está faltando explícitamente la documentación. En las nuevas prácticas o en las prácticas comunes empresariales, la parte del Product Backlog también se alimentan con ítems que tienen que ver con, por ejemplo, un nuevo desarrollador junior entra a la compañía y tenemos que colocar dentro del backlog es la capacitación de un nuevo integrante. ¿Ok? O la documentación del manual de sistema o la documentación de la arquitectura que le hace el arquitecto del equipo. ¿Sí me explico? Eso también alimenta todo lo que genere un tiempo en el cual algún integrante del equipo de desarrollo tiene que ocupar su espacio, su tiempo, debe estar en nuestro Product Backlog. Adelante, Héctor. ¿Cuál? ¿Inquietud? ¿Los entregables también entran ahí? Como estoy escuchando la documentación. Sí, de hecho, recuerden que ágil, la metodología ágil, particularmente Scrum, tiene dentro de su decano las 10 leyes, por decirlo de alguna forma, que ellos proponen es, aparte de la autogestión, el trabajo en equipo, multidisciplinario, la documentación solamente necesario. Entonces, en la práctica real, cuando usted empiece a trabajar y se va a percatar que es necesario que la documentación también se encuentre dentro de nuestro Product Backlog, porque inicialmente en las metodologías ágiles eso no estaba tan explícito, pero el mercado lo ha adaptado a esa necesidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque que Héctor documente y tome medio día documentando es un tiempo de Héctor que tiene que ver con la velocidad del equipo. Entonces, por eso, en la práctica operativa, sí, lo que son esos entregables formales deben documentarse como un ítem dentro de un sprint, ¿ok? No a nivel de Product Backlog macro, pero sí a nivel del User History, que lo vamos a ir viendo cómo esto se va degregando. ¿Sí me explico? Listo. Entonces, recuerden, y es importante, cuando ustedes empiecen a elaborar, que estén trabajando con metodologías ágiles, todo lo que tiene que ver con tiempo que ustedes ubiquen es importante ir registrándolo dentro de sus Product Backlog, que en este caso van a definirse en User History en casos de uso cuando es funcional de tu producto para poder ser pesado. Entonces, el Product Backlog debe cumplir con las características DEEP, ¿no? Que es detallado, estimado, emergente y priorizado. Entonces, tiene que ver con el detalle aunque igual vamos en contra de las metodologías ágiles si nos vamos muy a profundidad. Estimado es porque tiene que estar pesado con el equipo. Emergente y priorizado, que bueno, la emergencia es, bueno, qué tan pronto tiene que salir y eso implica cambios dentro de un backlog. Por ejemplo, si sale una incidencia en producción, generalmente, aunque estemos en un sprint, deberíamos esperar que termine el sprint e inicie un nuevo sprint para resolverlo. Eso en la práctica teórica, el caso deseable, pero en la operativa puede suceder que, bueno, salió un poco de producción y hay que resolverlo ya. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos prioridad a ese bug y hacemos un switcheo entre las actividades para poder cumplir con resolver lo que esa prioridad nos da.
Y además, bueno, y esa prioridad también tiene que ver con lo que el negocio necesite, ¿no? Entonces, el negocio, y ahí trabaja una figura. Recordemos que, por ejemplo, en metodología ágil Scrum tenemos un grupo de desarrolladores, un Scrum Master y un Product Owner. El Product Owner es el que generalmente es el dueño del backlog y es el que define las prioridades. Cuando hay prioridades técnicas o de training, allí tiene que hacer la negociación con el equipo de desarrollo, porque en algunos casos puede haber prelaciones. De repente, como el ejemplo que les decía, un caso técnico típico es, bueno, voy a migrar de versión. Ya no voy a utilizar JBoss 7, sino JBoss 10. Entonces, hay una necesidad técnica por hacer esto, porque si no, en 6 meses las librerías deprecan y se nos va a caer la aplicación. Entonces, pero el usuario final y a través de nuestro producto nos dice, no, pero lo más importante es que salga el módulo de publicidad o de ventas del módulo tal de este nuevo producto. Entonces, ahí es donde vienen los temas de priorización entre todas las partes del proyecto. Deben estar detallados apropiadamente. Las historias se encuentran en la parte superior del Product Backlog. Se realiza en la próxima iteración. Estos elementos deben estar bien detallados como para que el equipo trabaje en ellos de manera productiva. Entonces, fíjense que aquí, como lo expresa la figura, hay unos que están como más chiquititos y otros que están como más gruesos. Esto lo que tienen que ver es que tenemos ítems que están muy refinados. De hecho, así se llaman las sesiones. En algún momento se llamaban grooming. Eso fue lo que cambió a nivel de la sintaxis de metodologías ágiles, Scrum. Ya no, las sesiones se llaman sesiones de el refinamiento, ya el grooming pasó a un segundo concepto, igual que las ceremonias se llaman en la actualidad, en la última actualización, eventos. Y aquí estas sesiones de refinamiento son conversaciones donde pueden estar equipos técnicos o no, que hacen la definición de cada uno de los requisitos de manera más detallada para que cuando le llegue al desarrollador, al equipo de desarrollo, estén sumamente digeridas. Son historias pequeñas que deben caber en un sprint, que generalmente los sprints se definen entre 5 y 15 días. Hay empresas entre 3 semanas y cuando los proyectos son muy, muy grandes, ya hay un poco más hacia cascada, pueden durar hasta un mes, que es lo máximo recomendable. Y esas historias son pequeñas, mientras que en este segmento están historias un poco más pequeñas, un poco más medianas, digamos, no tan refinadas, pero que tienen ciertas especificaciones, mientras aquí están lo que llamamos épica. Una épica es como un feature grande, un componente, podríamos decir como épica, ejemplo, el módulo de usuario. Podría ser una épica, mientras el ítem mediano podría ser la pantalla de usuario, porque el módulo de usuario podría tener todo lo que es el manejo de seguridad, de roles, de perfiles. Es una época, tiene varias componentes, y en los ítems, en cambio, tenemos la pantalla un poco más explícita de, bueno, la pantalla de usuario, la pantalla de roles, la pantalla de perfiles, pero en un ítem de usuario pequeño tenemos la pantalla de usuario debe validar que no esté el usuario repetido, que el nombre del usuario no tenga más de 20 letras. Digamos, aquí ya se define un poco más el detalle, incluyendo los criterios de aceptación del requisito. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Sin duda. Bueno, generalmente les pido que lean, pero ahorita como empezamos un poquito tarde, por eso estoy como que dándole un poco de velocity y lo estoy leyendo y explicándolo de una vez, ¿no? Entonces después tenemos la estimación. Los elementos del Product Backlog se estiman en tiempo. Los elementos en la parte superior tienen la estimación más precisa. Los elementos de menos prioridad se estiman en un nivel más alto y se pueden volver a estimar a medida que el equipito tenga la información. En la práctica, esto se ve lindo en la teoría, pero en la práctica, cuando uno va a hacer la ponderación del Product Backlog, para papá, generalmente se basa en lo que trae el sprint. Sería ideal poder pesarlo todo. En algunas oportunidades se toma el espacio del equipo de desarrollo para hacerlo, pero en la práctica generalmente lo que se está pesando es el sprint en curso. Lo que se establece es una sesión de planning, en el caso de Scrum, donde se va pesando esto. Cuando se hace se pesan o se ponderan
actividades de abajo, de lo que es el backlog, de lo que no está bien digerido, es con participación de un rol técnico que generalmente es un líder de desarrollo, que se encarga de dar una estimación a grosso modo, que lo que le dice al product owner es, mira, esto hay que picarlo más para entenderlo. ¿Por qué? Porque sería un poco irresponsable que de repente ustedes digan, no, este módulo de, cuando yo les decía aquí, por ejemplo, del caso del módulo de usuario, no, eso se tarda 3 semanas. Aquí lo que podemos decir, bueno, es una tarea muy grande que le ponemos así tal cual, una sintaxis, no, eso está XL, es que está demasiado grande, se puede tardar 2 o 3 meses, un mes, no lo sé, no lo tengo claro. ¿Por qué? Para poder picarlo, porque aquí, cuando ya llega a este nivel que ustedes tienen la definición clara de todos los criterios que dicen, bueno, eh, tienen que validar que no exista, tienen que validar los mensajes de error que me van a dar, tienen que validar cómo va a ser la interfaz porque me va a montar me va a mostrar un pop-up, tiene que validar que me va a pedir el email, me va a validar el formato, me va a pedir el número de teléfono, los criterios más al detalle es que se pueden establecer un pesaje un poco más específico y claro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo aquí y entendemos esta parte? Ok. Las maneras de estimar varían según la empresa. Vamos a ver un poco abajo. Yo he utilizado hasta 3 o 4 métodos, siendo Scrum Master. Lo vamos a ver un poco más en detalle abajo. ¿Qué significa Emergent Element? Esto es, el producto no es estático, esto es constante cambio a medida que avanzan los proyectos, se tiene más información y conocimiento y la historia del usuario se puede agregar, eliminar y reorganizar. Esto es a nivel del backlog, del todo, ¿verdad? Esto también pasa a nivel de sprint, que es un pequeño segmento de lo que está más arriba y refinado dentro de un backlog. Pero ustedes pueden de repente decir, bueno, hace 3 años yo tengo un producto y lo estamos definiendo y es un producto en banca, ¿no? Y ese producto en banca en algún momento tenía un módulo para tener interferencia con ¿cómo es? Interacción con el usuario utilizando SMS. Pero en algún momento nació la web o nació el APK del banco. Entonces subió el módulo, que puede ser un EPI, el módulo de transferencias a través de la aplicación móvil del banco. Entonces, la parte SMS queda deprecada. Y llega un punto en que nosotros podríamos decir, ah, no, ya los SMS no lo vamos a hacer porque tal es la receptividad del módulo del APK, que a SMS le estaríamos llegando a muy pocos usuarios, entonces decidimos, por temas de negocio, que vamos a repriorizar el módulo de desarrollo telefónico. ¿Queda claro eso aquí? Digamos, entendemos por qué un backlog puede ir variando en el tiempo. Sí, de hecho, profe, una cosa, después cuando para un sprint se agarra una partecita de ese backlog, luego es en el sprint que se crea la sprint backlog, o estoy equivocado, es que me suena de algo. El sprint backlog es, Ah, es un subconjunto del product backlog de los ítems que están más refinados en la parte superior y ya pesados. ok, Generalmente el equipo de desarrollo intenta pesar al menos 1 o 2 sprints, pero en la práctica eso muchas veces no sucede y la terminamos de pesar es en el planning. Y es en el planning donde definen cuál es el scope del sprint. ¿Ok? Y decimos, ah, no podemos resolver estas 5 en este sprint, que es de 2 semanas. Incluso en el tiempo, los sprints deberían siempre tener 2 semanas o una semana, digamos, debería ser el mismo paso de tiempo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o un mes, lo que se define al inicio. Pero también en la práctica no es lo más recomendable, no es lo más común, pero puede pasar que según la cercanía del proyecto, esos tiempos varíen. Entonces, sí, el Sprint Backlog va a contener parte del Product Backlog que se pueda generar en un tiempo específico, pero como la velocidad viene pautada por un tiempo en mi caso la mayoría siempre son 15 días, pero de repente tenemos que entregar la semana que viene, tenemos que hacer entregas más continuas de una semana, entonces se va pesando en base a esa estadística y se va dividiendo los puntos que puede hacer el equipo.
Hablo de puntos porque en Scrum es lo más común. Ok, luego tenemos la priorización. Wow, se nos va a ir el... Ajá. Cuando más valioso sea el valor de la entrada del producto, mayor será la prioridad y la definición de los detalles. Cuando menos sea el valor, y fíjense que tienen un poco que ver también con la emergencia, ¿no? Basado en el concepto y en la importancia de algo, podríamos reorganizar. Eso mismo sucede con la prioridad. Más valioso, lo que más valor nos genere es lo que el productor nos va a decir, prioricemos. ¿Ok? El equipo de desarrollo dentro de los procesos de priorización puede participar devolviendo un requisito, indicando si hay muchos grises y si hay tareas técnicas que lo prelan. Entonces, estas prioridades muchas veces vienen del área de negocios, pero el equipo de desarrollo participa activamente para poder hacerlo factible. ¿Ok? Entonces, en las prioridades y en la definición, entre menor sea el valor, aunque sea sencillito, de repente, bueno, a mí me toca el tema del cambio de idioma y eso me toma medio día. Es rápido de hacer, es pequeño, está claro, lo puedo hacer rápido, es porque está definido en específico. Pero si el cliente al final tiene algo que sea un poco más complejo, pero tiene mayor prioridad, probablemente vamos a tener que empezar por ello, ¿ok? Los equipos siempre completan las entradas de alta prioridad para garantizar que se maximice el valor del producto o el sistema que se está desarrollando. Además, también hay muchas veces, tiene que ver con el tiempo que puede tomar esa actividad. Entonces, sobre la priorización, se pueden priorizar de varias maneras usando la técnica Moscow por el máximo valor del negocio, Canon, Time to Market, impacto social, ROI, diferencia y eficiencia. Lo que es imprescindible es un mosh, lo que es importante es un shot, lo que debe ser interesante es un podría y lo que no tendrán, un wow. ¿No? Como que no es necesario. Sobre la estimación se puede estimar con la técnica de Planning Poker, técnica descrita por Jane Graining en el 2020, del 2002 al 2005, se volverá más popular y comercial por Michael Cole con el libro Agile Estimation y Planning. Esta técnica de estimación basada en los consensos utilizada para estimar el esfuerzo que tienen cada ítem en el Product Backlog. Cada desarrollador decide un peso para el ítem, el peso se piensa en función a la complejidad de la tarea, el trabajo que lleva, la incertidumbre de cómo hacerla, todo muestra su estimación al mismo tiempo y los extremos se conversan hasta llegar a un acuerdo. A ver, ¿quién sabe cómo va lo que es el Planning Poker? ¿Alguien lo ha jugado? ¿Alguien lo ha visto? O sea, la profesora María Paula nos mencionó varias cositas, pero tipo, de qué más que existía, pues, o sea, no, por lo menos yo como tal no he visto en sí cómo es el juego en sí, bueno, por así llamarlo juego, no sé. Sí, de hecho hay aplicativos en la red que nos permiten jugar, es un juego. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. De lo que la página de perfil. Todos hicieron la página de perfil. Vamos a hacer un ejercicio aquí practiquito para que lo entendamos. La página de perfil. El Planning Poker trabaja con Fibonacci. Es decir, Planning Poker, y aquí, este que está aquí es un ejemplo, exacto. Con Fibonacci. Vale 1, 2, 3, 5, 8, 13. Donde 1 es algo muy sencillo, como el cambio de una etiqueta. 2 es algo un poco más complejo, que puede ser el cambio de etiqueta, pero en 50 páginas. El 3 es, bueno, ya no es una etiqueta, sino es buscar un dato. El 5 es hacer un insert. El 8, entonces el 13 es un módulo completo. Generalmente el 13 es todo un sprint. Por eso las cosas que están en el Product Backlog se pesan en 20, 40, 100 porque son muy, muy grandes. Lo ideal es que todo esté pesado entre 1 y 3. En tareas un poco más grandes, de 5 a 13, se trabajan en equipo, porque, es decir, se trabaja entre más de 2 personas, lo que significa que linealmente se dividen de manera similar. Entonces, si tengo 2 programadores trabajando con algo de 5, es equivalente a tener uno de 2 y uno de 3 y debería salir en más o menos el mismo tiempo. Aunque se basa en la complejidad, en la práctica, los métodos Poker te lo asocian a un tiempo. Entonces hablan de una etiqueta me tarda 2 horas, un 2, que son 100 etiquetas en 20 páginas, me tarda de 1 a 2 días.
este 3 es de 2 a 4 días, este 5 es la mitad del sprint y este 13 es todo el sprint de 15 días. ¿Qué pasa? Lo relacionas con tiempo, pero no con un tiempo exacto como lo hacíamos en las planificaciones ágiles, en las planificaciones tipo cascadas, que eran planificaciones que se hacen con project, por decir algo, donde decimos, esta pantalla me tarda 3 días exactos. Y en la planificación teníamos que poner colchones, como bueno, vamos a ponerle mediodía para resolver errores. Y vamos a poner, sí, en este caso se hace un promedio porque al final, si nos vamos por debajo con un rango de 2 a 4 horas, y en este nos vamos por encima de un rango de 4 a 5 días, entonces al final el promedio nos termina dando el tiempo y la velocidad del equipo. Si yo les digo a ustedes y me van dando un número, vamos a hacerlo por aquí por chat, la cosa funciona como por el estilo. Tengo un backlog donde tengo ciertas tareas acá que priorizar y una de esas tareas es cambiarle el diseño a la pantalla de perfiles. Ya no quiero el fondo azul, sino que todos le vamos a poner fondo anaranjado. Un líder de desarrollo, ese es eso es lo que diría un product owner. Diría, yo quiero que ya no sea azul, sino que sea anaranjado. ¿No? Porque él ve la funcionalidad a nivel de requisito funcional, a nivel de requisito lo que se ve, lo que se quiere a nivel del cliente. Cliente, en este caso, no estoy hablando del cliente del browser, sino cliente de un cliente que use el sistema. Ajá, entonces llega el líder de desarrollo y dice, bueno, eso puede tener un impacto como que vamos a cambiar los CSS porque todos lo tenemos hecho, pero por allá sale alguien y dice, no, pero no todos lo tenemos en CSS, tenemos que hacer, llevar algunas cosas que dejamos en el HTML. Ah, ok. Y el Scrum Master entonces les da un tiempo, el Scrum Master dirige la ceremonia de planning y dice, bueno chicos, a votar. Cada uno de ustedes son un equipo, pertenecen al equipo de desarrollo y tienen información más o menos, como lo acabo de decir. Por ejemplo, el líder de desarrollo puede pensar, no, eso está todo en el CSS, y el desarrollador de la página tal dice, ay, no, pero eso no lo puse en el CSS. Por eso puede variar. Entonces yo digo, ¿cuánto les daría en este momento con lo que ya conocen que han trabajado en el producto? De siendo un 1, 2 horas, un 2, 1 a 2 días, 3 de 3 a 4 días, 5 de 5 a 6 días, 8 de 5 a 7 días y 13 todo el sprint los 15 días. Cambiar el fondo de la pantalla en lugar de azul a anaranjado. Votemos. Un 1, dice Rafael. Es el único que vota. Un 1, José. Ok. Aquí hay 8 personas. Espero Edgar un 1. Ismael, ok, Rafael, ok, 1. ¿Quién más? Nadie vota por 2, nadie vota por 3. Ok, digamos que todos llegamos a consenso 1, maravilloso. Eso se lo ponemos y eso es lo que vamos a tener. Uno nos toma medio día y tomamos 5 integrantes en el equipo y este equipo hace como 13 por programador y ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 70, 7 por 3, 21, 91 puntos tenemos que completar en ese ritmo. No hay consenso. Ajá. Yo, Betty Torres, digo que no es un 1, digo que es un 2. ¿Por qué? Bueno, porque no está todo en el CSS. Empezamos a tratar de dar nuestros argumentos a los otros integrantes del equipo hasta llegar a un consenso. ¿Se entiende ahí cómo se hace una estimación en equipo con el Poker Planning Poker? Listo, aquí es donde, aquí me podrían linchar los profesores porque, o los puristas de Scrum, porque esa es la práctica, esa es la teoría. Pero en la práctica, eso solo sucede cuando todo el mundo tiene y es una de las cosas que se espera en Scrum, de tener conocimientos integrales y ser multidisciplinario. Pero en la práctica, los equipos no se consolidan de esa manera. En la práctica, los equipos se consolidan con especializaciones, es decir, hay un QA, hay alguien que hace backend, hay un arquitecto, alguien que hace frontend. Los vuelvo a invitar a que revisen mi canal con el tema de los perfiles. Entonces, muchas veces hay poca participación de unas personas que no lo tienen muy claro y hay personas que definitivamente lo tienen muy claro porque incluso las herramientas las herramientas de gestión te permiten hacer la asignación de la actividad. Entonces, si yo le doy esta tarea a Ismael y él tiene mucho más claro, me puede decir,
mire, mi Scrum Master o Product Owner, yo esto me va a tardar 2 porque resulta que yo en mi máquina tengo que hacer una actualización, que es otra tarea de mis librerías. Entonces ponemos una subtarea para lograr esa tarea. ¿Me explico? Entonces, en la práctica, el Planning Poker a mí como Scrum Master no me ha funcionado tan al 100%. Terminamos entonces siéndonos un poco más a la metodología tradicional, donde asignamos tareas y las personas que se encarga es el que la pesa inicialmente. Y se escucha el feedback del resto del equipo para indicarle, mira, pero tomaste en consideración esto, tomaste en consideración lo otro. Y eso ha sido en la práctica operativa un poco más realista. ¿Alguna duda en relación a eso? Y sé que estarán los ágil fundamentalistas que inventaron la retorciéndose en sus tubas, pero bueno, quiero que lo tengan en cuenta para cuando lleguen a la realidad no sea un impacto para ustedes, ¿ok? Seguimos con la descripción de caso de uso y hablábamos de metodologías tradicionales en cascada y hablábamos de, de temas nacidos desde IBM y lo que es root y casos de uso. Yo llegué a trabajar con chicos que desde hace muchos años hacían proyectos en otras universidades, incluso aquí también que le pedían esto, lo que es la definición de casos de uso era un poco en contra de la metodología ágil de que solo se documente lo necesario, podía ser un poco tedioso y largo. Esto ha mejorado con el tiempo, digamos. Además de lo que hemos hecho a nivel gráfico de los casos de uso, tenemos que se le han quitado ciertos atributos o condiciones a la descripción de casos previos. Antes hablábamos y por ahí les voy a dar un ejemplo, de contexto, de prerequisitos, una serie de ítems que se colocaban. Ya en la versión 2.0 de definición de documentación de casos de uso, tenemos lo que es un caso de uso asociado al flujo principal, donde vamos hacia pasos, y un flujo alterno, donde vamos a esos flujos que podrían llamarse flujos alternos, que son, por ejemplo, yo quiero sacar plata de mi cajero, coloco mi clave y me da dinero, ¿no? Un flujo alterno sería coloqué errada la clave. Todo lo que son los flujos de error, ¿ok? Entonces, esto describe cortamente la estructura de un flujo, por ejemplo, en este caso de registro de venta, de cómo se define un caso de uso tipo live, sin todos los parámetros que originalmente tenía la definición del caso de uso. Además, nace la definición de caso de uso slide, que es como lo dice su nombre, slide, como una pizza, un pedacito picado que viene más o menos del mismo concepto que acabamos de ver de lo que es el backlog, ¿verdad? Donde vamos picando a algo más específico. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de una cajera donde aquí lo que hablamos son de pasos y aquí hablamos de un nombre completo y dirección del cliente, código de producto no existe, todos los casos que pueden ser falla a este flujo. Importantísimo considerar aquí, desde la definición de los casos de uso, nace los criterios de aceptación, lo que se tiene que desarrollar es la base para crear los casos de prueba que vienen basados prácticamente en ejecutar esto, el ciclo de prueba y la ejecución y los bugs. Los bugs se basan en todo criterio que no cumpla con el caso de uso que se definió inicialmente. Si vemos la cadena, ¿alguna duda por allí? Sé que es como muy general, pero... ¿Podría repetir eso último, por favor? Ajá, les voy a contar, y esto ya un poco de la experiencia, ¿no? Para que lo tengamos y hay que visualizarlo y también vuelvo a mandarlo al canal. ¿Por qué? Porque ¿quién hace el caso de uso generalmente? El product owner dice lo que se quiere. Esto es, ¿qué quiero? El desarrollador tiene que tener claro esos casos de uso. ¿Por qué? Porque Devel llega y dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese hace el cómo, ¿ok?
nuestro product owner no tiene que meterse en eso generalmente, a menos que sea muy técnico y muchos lo hacen, ¿no? Aquí decimos el qué, y eso es lo que está asociado al caso de uso. Al caso de uso. El desarrollador se lee los casos de uso, identifica el cómo y le interesan los criterios de aceptación, tanto de flujos principales como los alternos. ¿Sí? Hasta aquí vamos, hasta aquí lo seguimos. Sí. Que estos alternos son generalmente los flujos de error. De aquí, esto lo hace desarrollo. Pero entonces resulta que cuando ya desarrollo entrega, desarrollo se lo va a mandar a un QA. Ese es un rol importante dentro de los procesos, que es QA. Que QA se va a basar en estos casos de uso para hacer lo que se llaman casos de prueba. Y después de eso, ejecución de los casos de prueba. Y resulta que es QA el que monta los bugs, los tan detestados bugs. Que esos bugs se les devuelven al desarrollador basado en los criterios. Lo primero que va a decir el desarrollador, no, pero eso no está en los criterios. Entonces QA va a decir, bueno, pero el tipo de letra es un requerimiento no funcional transversal. ¿Ok? Ah, no, pero lo que yo estaba probando aquí era que yo pudiera sacar plata del cajero. Entonces aquí empieza el primer flujo, ¿verdad? Cuando ya pasamos esto, que ya los bugs están todos resueltos, entonces nos devolvemos, todo el flujo se devuelve a volver a entender lo que eran los casos de uso, porque se van a las pruebas de aceptación. Entonces, lo que quiero decir es que estos casos de uso me llevan a las pruebas de aceptación que hace el usuario, me llevan a los criterios de los flujos que desarrolla el cómo del desarrollador y me llevan a definir los casos de prueba que a su vez me llevan a la ejecución de las pruebas y me determinan los bugs para la certificación de un producto. ¿Ok? De aquí nace todo. Vale. ¿Ok? Bueno, luego de esto, vamos entonces a lo que es Canva Board GitHub, que nos permite gestionar un proyecto, y aquí viene la práctica de esta teoría, 9:29, 28, vamos tardecito porque, donde esto que está aquí lo que nos lleva es a las fichas. Entonces ustedes van a tener que crear un proyecto donde van a tener los estatus principales, que son todo lo que tengo que hacer, todo lo que estoy trabajando y todo lo que ya está hecho. ¿Ok? En la práctica, esto es Canva. En la práctica, en Scrum, hay un poco más de estatus. De hecho, se parece a un poco a lo que les estoy pasando aquí, porque hay algo que se llama, antes hay un to-do, que es lo que yo tengo pendiente, pero en la práctica, en prácticas Scrum, en herramientas como Jira, hay un estatus previo que es el de refinamiento, que es por refinamiento. Y aquí generalmente está on progress, que es el estatus que estamos viendo en Git, pero hay un estatus de QA. Cuando pasa estas pruebas de usuario es que se lleva a DOM en este último paso. Entonces, en este aquí, aunque tenemos 3, en las herramientas más refinadas, laborales, en la práctica de Scrum o de metodologías ágiles, generalmente se crean versionamientos de 2 fichas, ¿ok? Aunque la gestión de proyectos de GitHub nos permite manejar etiquetas, ¿ok? Entonces, creamos un proyecto o lo asociamos al proyecto que ya tenemos, y aquí tenemos Automat Canvas nos va a permitir tener este board de esa manera. Ustedes tienen allí abiertas sus pantallitas de Git para hacer el ejercicio. O sea, pero ¿en qué sentido, profe? ¿El GitHub, dice usted? Exacto, GitHub, aquí en Project, este URL, ustedes tienen su GitHub creado, su usuario de Git, tienen GitHub también, ¿no? Se meten a la ruta de GitHub con su usuario y van a encontrar un panel como este.
Allí tienen una opción Project donde van a, bueno, ya crearon ustedes el nuevo proyecto del producto que van a desarrollar de la trivia. Todavía no, profe. Listo, aquí van a tener que crear un nuevo proyecto. ¿Ok? En este laboratorio tienen la guía de cómo crearlo. Profe, una pregunta. Ajá, adelante. Si somos N integrantes, ¿cómo se crea? ¿Es uno solo que crea y comparte? Es una cosa que no tengo clara en GitHub. Sí, ustedes, hay una persona que va a crear el proyecto y otro que la comparte y le da los permisos. ¿Ok? De hecho, también tienen que Listo. crear un repositorio dentro de ese proyecto. Y bueno, pero tienen que dar permiso administrador para que todos puedan crearlo. Por ejemplo, en este proyecto, me parece que era yo y la profesora María Paula teníamos pero los chicos tenían, cada quien va creando por proyecto y tienen el acceso al proyecto. ¿Ok? A ese proyecto todos deberían tener acceso, tienen que darse permisos nada más. ¿Ok? Tienen que tener uno solo. Recuerden que van a tener un solo repositorio, aunque lo hemos trabajado también previamente. Van a tener un proyecto, pero van a tener un repositorio donde van a tener varias ramas. Cada usuario, ¿recuerdan cuando les dije y les decía y les insistía lo importante que era el manejo de ramas ¿Vieron ese videíto en su clase? Aquí viene el porqué. Porque cada desarrollador va a tener su rama, luego van a integrar en máster y eso es lo que van a terminar entregando como proyecto. Entonces, el proyecto es la parte de gestión y el código va a estar en el Git, en la parte del repositorio. ¿Sí me expliqué? Pero la parte interesantísima de esto, Héctor, es que como van a tener acceso al proyecto, varios, fíjense que está privado, pero yo podría aquí darle acceso a nivel de seguridad a, a usuarios a usuarios de GitHub. Solo tienen que tener usuarios de GitHub y podrán verlo allí, ¿ok? A ese proyecto, ¿ok? Entonces, el proyecto, la parte interesante es que se asocia directamente, como van a ver en la práctica, puede asociarse a un código. Entonces, lo importante es que cuando creen el proyecto esté asociado o un bug o un issue, que recuerden que issue es el concepto de cosas por hacer, de bug, de incidencias, de todas las actividades por hacer. Lo tienen que asociar al proyecto. ¿Para qué? Para que cuando realicen algún commit asociado a un ID, mire, fíjense aquí, él haga la actualización del estatus en el proyecto. ¿Sí me expliqué? No terminé de entenderlo, profe. Ok, vamos a leerlo paso a paso para que para que lo agarremos. Fíjense. Cuando ustedes crean actividades a nivel del proyecto, y lo van a hacer porque necesitan empezar a crear el backlog, esa es la tarea con que nos vamos hoy, van a crear actividades como, por ejemplo, aquí van a tener varias actividades, churú, van a crear. Aquí pueden hacer lo que yo les dije, de tener una nueva columna que sea QA, por ejemplo, que es lo que se estila en el mercado realmente. Antes antes de llevarlo déjenme, esto se mueve. Ajá. Antes de hacerlo en Progress, pasa a QA que lo estoy validando y ya lo pongo en Done cuando ya lo certificó el cliente. Esto podrían hacer. Pueden crear una nueva actividad. Por ejemplo, yo puedo agarrar esta que ya tengo por aquí y decir, bueno, voy a crear en To-Do, voy a crear una nueva actividad en mi proyecto. ¿Ok? Me meto por aquí. Déjenme ver si estoy conectada. Sí estoy. Ajá. Puedo también tener nuevas vistas. Aquí. A ver, ¿dónde es que está? Van a crear aquí una nueva ficha. Ay, ¿dónde es que está? Aquí.
New repositorio, new import, nueva code, nueva organización. Vamos a verlo aquí en el laboratorio para hacerlo paso a paso. Primero crean el proyecto, ya lo tenemos. Luego, en la columna to do se encontrarán unas notas predeterminadas con ejercicios. Eso es cuando lo creen desde cero. Se procederá a crear un nuevo issue, que se representa una actividad a realizar dentro del proyecto. Para esto selecciona la pestaña Issues, aquí. Exacto. Ahí. Aquí en proyecto. Repositorios. Oye, no consigo aquí. Y estoy conectada. Aquí está. ¿Lo ven aquí? Es que me cambiaron la interfaz aquí. Yo hice upgrade hace poco del... Antes el GitHub, a nivel de la pantalla de proyecto, de hecho no se presentaba como está ahorita a nivel de fichitas. Se presentaba una lista como tipo project. Ahora, ya nótese que ya se fueron hacia el lado ágil, donde lo presentan tipo Jira, que se presenta en varias columnas, ¿no? Tipo Canva. Este que está aquí es el nuevo. Antes venía aquí la pestañita Issue. Si lo tienen, si ustedes ustedes van a actualizar, es aquí, ¿ok? Entonces, en esta pestañita Issue le decimos crear. Aquí yo tenía un bot creado. En crear. A ver. Crear nuevo repositorio. Ah, pues y entonces. Aquí está. Le llegué a por New Issue. Le dicen New Issue, crean una tarjetita. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes podrían crear requerimiento 1. Y aquí poner las especificaciones. Voy a hacer un ejemplo más completo. A ver, déjenme buscar aquí. Para papá. Que generalmente esto es un user history. Ahorita vemos cómo definir un user history, ¿verdad? Ustedes van a llegar, van a crear aquí, que nos metimos por esta ruta. Otra vez vamos a revisarlo. Entraron aquí, entraron a GitHub. Y voy a revisar si en mi, crearon su proyecto. Aquí yo tengo, por ejemplo, mi repositorio número 1. Aquí crean su proyecto. Aquí le van a dar link more. Este es para ver detalles. Por acá. New repositorio. Oye, está organizado diferente a lo que yo recordaba. Pero acá lo ven. Voy pasando esto por aquí o lo van, bueno, igual en el video lo tienen. Van a crear un nuevo proyecto porque la interfaz cambió, chamitos. Vamos aquí está. Para actualizarles el laboratorio y no se vayan a perder. La interfaz anterior estaba directamente el botón arriba y estaba también en una barra en la barra superior acá, estaba, vamos a poner voy a poner aquí, voy a crear un nuevo proyecto. Igual después lo pueden borrar, si no les queda bien. Ajá, ahí está, fíjense cómo se tarda un poquito. Entonces, antes venía así, ¿ve? Por default, una lista como tipo project. Ahora, fíjense que hay maneras diferentes de armar el primero. Entonces, el que vamos a trabajar es Canva GitHub. ¿Ok? Entonces, voy a ir tomando esto porque, como les digo, ya ha cambiado un poco. Sí, están siguiéndome ustedes, tienen ahí el GitHub montado. Luego voy a eso, profe, un momento. Vayan, vamos haciéndolo para que no se me vayan a perder. Igual pueden borrarse, creas un nuevo proyecto y fíjense, ven que por default está el backlog, está el ready, está el in progress, está el review y está done.
que antes, la versión que yo tengo anterior, del proyecto que yo había creado anteriormente, solo tenía, se está pareciendo más a lo que se necesita en el mercado. ¿Lo vieron? Yo hablándoles de las incongruencias entre la teoría y la práctica, y fíjense que ya el mercado se mueve a eso. Ok, entonces, agarramos acá. Aquí cuando ya estamos aquí, lo vimos, aquí tenemos issues, ¿ok? Entonces, nos vamos a esa parte, nos vamos a issue. ¿Qué es el issue? Un issue es un nuevo requerimiento o un bug o cualquier tema que debamos resolver dentro de nuestro aplicativo. Es como lo dijimos en el backlog, en el product backlog, es una lista de tareas. Grandes, pequeñas, refinadas o no refinadas, son pendientes que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, vimos que le dimos aquí y aquí le dimos crear new. Ah, no, aquí no era. Era, a ver, cuando le entramos aquí, lo que pasa es que yo tengo otro proyecto. A ver si por aquí. Issues. También lo tienen por aquí. Estoy con ustedes experimentando de nuevo porque la versión que yo tenía, como les decía, que habíamos hecho el laboratorio, es como que la GitHub sacó actualización. Entonces, si vamos al mismo ritmo, vamos a ir haciendo de una vez el proyecto. Este es el proyecto que tiene que crear uno de ustedes para que todos trabajen en el mismo repositorio. Ok, vamos con esto. Entonces, aquí tenemos issue y aquí nos metimos por crear uno nuevo. Bueno, aquí solo tenemos uno. Este debería borrarlo porque este es viejo. Assign, mencionado. Este es ya cuando ya tenemos el proyecto ya montado. Pero acá tienen que crearlo desde aquí. ¿Lo vieron? Desde la primera pantalla. Que le llegamos. Ok, vamos a ir guardando también aquí. Para confirmar que la práctica esté asociada a esto. Entonces, aquí crean un título. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un caso de uso funcional donde diga como requerimiento 1, como cliente quiero retirar dinero de una caja. Y aquí abajo van a colocar los criterios de aceptación. Generalmente, los casos de prueba no se definen los criterios de aceptación, pero primero se dice un dado, cuándo, entonces, ¿lo recuerdan? En eso sí estamos claros, ¿no? En la definición. ¿Sí? La sintaxis de una historia. ¿Aló, aló? ¿Ya vimos en el laboratorio la sintaxis de un caso un user case, caso de uso? Sabemos cómo definir una history, también lo vimos en la teoría. Digamos, estamos en la práctica, pero quiero Profe, refrescar. ¿Todo lo tienen claro? profe, en la clase teórica no llegamos a ver como tal las historias de usuario más que por encima, porque la profesora María Paula nos comentó que la que íbamos a utilizar en la clase eran los casos de uso, entonces Ok, realmente no llegamos a ver ok, pero muchas. igual quiero que se lleven esa parte de la teoría. Es cierto, aquí para los requerimientos la profesora María Paula está pidiendo que lo hagamos como caso de uso. Entonces, la sintaxis de caso de uso es esta que está aquí. ¿Hay alguna duda con relación a esta sintaxis de caso de uso? ¿Duda? No, Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de uso y un caso de uso, un slide de caso de uso? Es un pedacito. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un flujo principal, esto que está aquí es un slide.
Esto que está aquí es un slide. Todo flujo alterno es un slide. Entonces yo podría tener dentro de y lo vamos a hacer así en mis tarjetitas, yo podría tener como título la validación de la tarjeta de un PIN, por ejemplo, en un sistema de sacar plata del cajero. Eso es un slide, porque es como la validación. Y el caso de uso y la descripción son los pasos para ese particular. ¿Ok? ¿Se comprende la diferencia entre un caso de uso y un slide de un caso de uso? Sí. La recomendación, que es la que estamos dando y viene en la línea de lo que es un backlog y un ítem y un product backlog, es que lo vuelvan ítem, es decir, que lo hagan como slide, que separen los casos de uso lo más pequeño posible para que el pesaje sea más sencillo. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando yo creo un requerimiento nuevo, esto me da un ID, ¿verdad? Y en la práctica pueden ver que si yo hago un desarrollo de código, ¿verdad? De eso, después de haber creado mi proyecto, después de haber creado mi issue, que mi primer issue es validar la tarjeta de crédito, es lo primero que, no es lo primero que voy a desarrollar en la práctica, porque hay que hacer otras cosas en core. Si yo le pongo resolve número 2 a ese issue, lo vamos a leer aquí, que esté en to do, primero lo validamos. Tenemos que haberle asociado el proyecto, porque si no, no me aparece. Que es lo otro que está aquí. A ese issue lo podemos editar. Y al editar, tenemos ciertas características aquí como a quién le asigno. Aquí fíjense que ustedes me estaban hablando de que una persona puede tener. Entonces yo puedo poner aquí, me dan un usuario de ustedes. Ya es tarde, ya son las 9:45. Ajá, Héctor, por decir algo. ¿Quién está por aquí? Yo puedo poner aquí otro usuario para que tenga visibilidad de este caso o asignárselo a Juan Pablo. No sé si algún usuario de que me puedan dar o Pablo, creo que la señora profesora Pablo. Aquí ustedes pueden poner usuarios que estén en Git para que vean este caso. ¿Ok? Aquí, fíjense, donde está Project es donde le ponemos a qué proyecto pertenece. ¿Ok? Entonces es importante porque si no, no lo veo en mi board. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí le asigno el proyecto. Aquí me lo va a colocar. A ver, a ver. Aquí me va a colocar el proyecto. Ya ustedes van en la misma. Bueno, es que tienen que, ustedes poniéndose de acuerdo para ver quién va a crear el proyecto, ¿no? Y el nombre que le vamos a poner. Ok, entonces creamos esto aquí y ahora acá, como yo lo asocié a ese proyecto, debería verlo. No es que lo asocié a otro. ¿Ok? Profe, pero sí llegó a crear el issue. O sea, sí le dio como a create el issue o algo. Sí, sí, sí está aquí, ya está creado. Ah, ok. Ya está creado, aquí está. Y lo tengo en este proyecto que está aquí. Entonces yo tengo varios proyectos, ¿ves? Aquí lo ven, ¿sí? Ok. Entonces, este que está aquí, si yo, fíjense que tiene número, tiene unas características, ¿verdad? Que están acá. Tienen la descripción, tiene un título, tiene a qué proyecto pertenece. Aquí yo le puedo poner a quién se lo voy a asignar. Y cuando yo hago un submit en un código que está en este proyecto, él va a tomar, como lo pueden ver aquí en la parte teórica, la actualización y me lo va a cambiar de estatus, ¿ok? Fíjense que aquí una de las cosas más importantes es que tiene que estar asociado al proyecto y que
si hacen, por ejemplo, aquí en este caso, ahora se procederá a realizar cualquier cambio dentro del repositorio, por ejemplo, crear un nuevo archivo, modificar uno existente, verificar que existen cambios pendientes para incorporar en el repositorio, realizar un nuevo commit, colocando un mensaje y añadiendo una línea en el texto resolver número 2 o el issue que fue arrastrado a la columna in progress en el paso G. Para conocer la lista de palabras claves, utilizar en la automatización de issues vía commit podemos revisar esto que está aquí. ¿Qué es? Fíjense, en este caso es numeral 2, esta es la palabra clave, resolves, numeral 2. Esto lo que va a hacer es que la tarea que yo tengo aquí, como que generalmente primero la debo mover a in progress, ¿no? Paso por ciertas pasos y la pongo, ahorita está en review, es el equivalente en QA. Si yo hago un commit colocando el texto, como este tiene numeral 2, explícito en el commit, resolve número 2, el Git va a entender que eso ya está done y me lo va a pasar a cerrado, ¿ok? Nótese que en el laboratorio tienen el URL de cuál es la sintaxis para eso, ¿ok? Entonces, si quedó claro, tenemos que crear un proyecto, crear los use case slide del proyecto, darle permiso a los integrantes del equipo para trabajar allí, crear un repositorio con ramas para cada uno de los participantes. ¿Ves? Aquí están las actividades que se pueden utilizar, la sintaxis de lo que se puede utilizar. Por ejemplo, aquí utilizamos en el ejemplo resolve, entonces es de lo que está acá, ¿ok? Entonces, crear una rama máster donde van a tener el código centralizado que pasa, centralizado para lo que es el review, que son las pruebas, donde ahí van a tener que cambiarse ustedes el rol de quien prueba, ¿ok? Y como parte final del laboratorio, bueno, aquí en notas adicionales es importante seleccionar que el proyecto al momento de crear, que fue lo que me pasó a mí, se dieron cuenta que a mí no me estaba apareciendo la ficha porque tengo un proyecto ATI, creé un nuevo proyecto que se llama Betty 17, que me lo creé con el Canvas y entonces no me aparecía la ficha porque estaba asociada a ese otro proyecto. ¿Se percataron de eso, verdad? Errores frecuentes. Sí. Ok. Ok. Otro aspecto interesante son las etiquetas o labels. Ahí ustedes pueden agarrar y colocar como explícitamente hay herramientas como el Jira, por ejemplo, que me dice esto es un requisito nuevo, es documentación. Ustedes pueden crear tipificaciones. Lo mismo pueden hacer con esto. Ustedes pueden crear que cada ítem que tienen aquí, por ejemplo, podrían tener label, crear labels, y eso lo hacen acá en el. Ustedes pueden crear label o Milestone es como un módulo, por ejemplo, y ustedes pueden crear label y Milestone donde identifiquen por tipificación, decir, bueno, esto es un error, es un bug, y crean un label bug. O pueden agarrar y tener algo de from, o lo pueden hacer por módulo. Ustedes hacen una categorización de los requerimientos, ¿ok? ¿Para qué? Para trabajarlo en un orden específico y que sea más fácil la priorización. Es importante el uso profesional de un sistema de control de versiones. ¿Por qué? Porque eso nos va diciendo cómo vamos avanzando. ¿Ok? Aunque no vamos a utilizar aquí Scrum, la idea es que ustedes semana a semana, como metodologías ágiles, vayan cerrando tareas. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense que en estos boards también pueden tener priorización. ¿Ok? Entonces, ustedes van a definir a quién le toca cada uno, a quién se lo van a asignar, y luego de allí priorizarlo y empezar a trabajar. Puede ser que una tarea esté muy grande al principio y luego de esa tarea sea algo como análisis del módulo de trivia usuario. Y luego cierran el análisis, es la recomendación que les doy, que sea una tarea de análisis, y luego del análisis creen los pequeños pedacitos ya a nivel de slide después de haber creado los casos, o podría ser una tarea, crear los casos de uso del módulo y luego documentar los slides, podría ser otra tarea. Todo eso es válido dentro de la planificación. Y luego van cerrando los grupos grandes de análisis y luego ya entran con el desarrollo y luego van con las tareas que les comenté por acá, que serían crear casos de prueba del módulo tal y ejecutarlos. Eso serían 2 tareas dentro de su planificación.
Pero fíjense que esas son tareas no funcionales, ¿ok? Que fue lo que vimos al inicio del laboratorio. Hay tareas no funcionales y hay tareas funcionales. Y eso es lo que tenemos que hacer. Crear casos de uso, fragmentos de casos de uso relacionados de un product backlog. ¿De qué? ¿Cuál es el product backlog? Del que vamos a trabajar directamente del proyecto que ya ustedes lo tienen por ahí mapeado, que tiene que ver con la trivia. ¿Ok? Ven en que se tienen que poner de acuerdo en varias cosas antes de, ¿no? Sí. ¿Quién va a crear el proyecto? ¿Cómo vamos a manejar las ramas que ya lo vimos en las clases anteriores? ¿Cómo van a ser las fichas a nivel del GitHub que sean slide? Considerar los no funcionales, ¿verdad? Esto que está aquí es una macro tarea que se va dividiendo por cada módulo o por cada slide según ustedes lo quieran hacer para la planificación. ¿Y qué más les puedo ayudar y plantear? Bueno, que cambió la versión de GitHub, entonces voy ahorita, me quedo a actualizar algunas pantallitas, porque para la versión que yo tenía, que era la vieja, ya hay ciertas actualizaciones. ¿Ok? Y bueno, y lo más importante es que tienen que tener una correlación entre el código y entre el código y su proyecto como tal, su proyecto de gestión. Todos tenemos claro por qué es importante este proyecto de gestión, digamos, el GitHub para llevar lo que son los parámetros y los requisitos. ¿Qué beneficio le ven? O sea, uno de los principales, o sea, tipo que se ve a priori es que podemos llevar un orden y no, si no todo sería un desastre, pues. O sea, porque esa, tienes la parte de lo que es bueno, esta nueva actualización del GitHub que parece un Canva, que es una herramienta más visual, pues, que te permite saber qué se hizo, en el caso de algo más laboral, formal, ya que es que aprobó el cliente, que, Exactamente. que se está haciendo, que está por hacerse a nivel del kit como tal, la herramienta, bueno, es importante porque permite trabajar a cada quien por separado en una rama específica sin dañar la máster, que bueno, que es la que está en producción, ¿no? Pues, entre esas otras cosas, pues, pero esas dos son de las principales. Ok, ahora sí me entienden por qué eres tan insistente en que empezaran a trabajar por ramas y subirle al máster. Sí. ¿Alguien más, aparte de Rafael Contreras? ¿Alguien más que me quiera dar alguna duda o fortalezas del uso de lo que es un Canvas o el manejo de proyectos y cómo lo vamos a ir linkeando con el producto? ¿Nadie más? ¿Alguna duda? Ismael. Ajá. No, por el momento no tengo dudas, pienso que es bastante útil y bueno, Hagamos un ejercicio rápido porque también tenemos a nivel del laboratorio lo que vimos antes de la parte técnica. Quiero que cada uno, para cerrar la clase de hoy, me dé para el proyecto que vamos a trabajar un slide de caso de uso. Slide, es decir, una funcionalidad específica sin los pasos, solamente un slide de caso de uso del proyecto que vamos a trabajar. Crear trivia. Crear tibia, lo dijo con Rafael Contreras. ¿Quién más? En el chat le pusieron otra, profe. Ajá, vamos a ver. Eso podríamos bajarle un poco más. Puntuar trivia, ajá. Eso suena más a un caso de uso que a un slide de caso de uso. ¿Quién más? Iniciar sesión. Iniciar sesión. Ese sí es un slide más chiquitito. Ok. ¿Quién más me falta? A ver, nadie más, nadie más. Ajá, tengo José, a Edgar, a Ismael. Los positivos del día. Categoría, Edgar. Edgar, por aquí tenemos a Edgar. Que Edgar siempre tiene una... Ajá. A Ismael, por allá. Ahora, no funcionales. ¿Cuáles serían los no funcionales? Esa es una Profe, receta de cocina que siempre se repite. profe, antes de seguir, que Maximiliano también había dicho registrarse. Maximiliano, ok. Ajá, ¿quién más? Otro más que me dé un caso de uso de la trivia. Registrarse, tal vez podría ser un poco más de registrarse en la trivia. Tiene que ser
explícito. Categoría, no sería seleccionar categoría. Seleccionar categoría es Profe, un slide, es Ismael, muy bien. ¿Quién profe, yo más? quería hacer sesión por ahí, pero no vi mi positivo puesto. ¿Quién es el positivo que me fue Juan? Juan, si Juan siempre se va con positivos de clase. Ok. Ajá, ¿quién más? ¿Quién me falta por positivos? A ver. Yarima también participó en algún momento de la clase cuando nos contestaba, pero nos falta un positivo del día, Yarima. Un ejemplo de caso funcional, de un caso de uso funcional slide chiquito. Ver ganadores es un slide que podría, más bien un caso de uso, porque ver ganadores tiene varios flujitos, ¿verdad? Dentro de ese flujo grande, ya eso tiene un flujo más Yarima, no está Yarima, es Mejía Astor, ¿cierto? Yarima, aquí no aparece tu nombre. Ah, no, Yarima es la segunda, ya la tenía aquí. Ajá, ¿quién más? Ordenar ranking, ese es específico, exacto, ese es más específico. Ahora, no funcionales, chicos, ya ahí le hicimos la tarea casi, lo que falta es documentarla. No funcionales, y vuelvo a repito, los no funcionales son casi que una receta de cocina, chicos. Casi siempre son los mismos, performance, log, usabilidad, ¿sabes? Dígame uno no funcional. Rafael no ha hablado hoy. Rafael, creo que nada más escribió. Seguridad de los datos registrados. Excelente. Yarima, otro más por allí para Yarima. ¿Quién más? ¿Alguien más no funcional? Y con esto cerramos la clase de hoy. Creo que están súper claros. Métanse miren que esto es jugar. Al final de cuentas es jugar. Aquí tenemos a quién. A no funcional sería la capacidad de mostrar varios lenguajes. No, esa es usabilidad y es funcional. Usabilidad es funcional. Esa es usabilidad. El switcheo de lenguaje es funcional. Un No es requerimiento no funcional técnico. podría ¿Ah? ser que sea como dinámico, que se conecte con una base de datos para poder de ahí extraer las preguntas. No funcional. Definición de la base de datos o definición de la estructura de datos, sí, es no funcional. Pero generalmente ese tipo de tareas no se coloca como un slide porque está asociado, por ejemplo, cuando nosotros decimos registro de usuario. Para hacer el registro de usuario, ustedes tienen que hacer varias subtareas. Y una de ellas es la definición del diseño de la tabla, dónde va, o si es un JSON o la estructura, ¿sí? Y luego la página, el HTML, y luego hacer la inserción. Entonces, fíjense, ahí no hay que confundir actividades, aunque en el backlog lo mencionamos así, la versión de Python, exacto. Hacer un upgrade de la versión de Python es una tarea no funcional. Pero instalar Python o preparar el ambiente del desarrollo es una tarea no funcional que es un prerequisito para todos los requisitos. Lo vemos, que tienen que colocarlo como tarea. Ahora, lo que comentamos del diseño, sí podemos tener una tarea macro de análisis de diseño de datos, pero cuando vamos directo a la actividad de registro, por ejemplo, o al registro de trivia, tenemos que tener una actividad de rechequeo del diseño, que es una subtarea de un requerimiento funcional. ¿Sí me expliqué la diferencia? Que ya no le especificamos como una tarea dentro de una ficha, sino que dentro de esto, ustedes además, cuando crean una ficha, van creando commit. Y esos commit son una tarea técnica. Actividades no funcionales. Requisitos no funcionales, quiero decir. Actividades no funcionales generalmente cuando decimos que son las actividades técnicas. Funcional tiene que ver con lo que el usuario pidió, cómo lo ve. Y actividades que no son funcionales, sino son técnicas, generalmente no utilizamos requisitos no funcionales es el concepto. Tenemos requisitos funcionales y requisitos no funcionales. ¿Ok? Que se mezclan un poco con actividades y tareas, que son diferentes porque la actividad es el camino para lograr el requisito. Cuando un requisito no es funcional, que es lo que estamos diciendo en este momento nombrando, cuando son actividades meramente técnicas, como el tema de trabajo, que generalmente no lo vas a tener en un backlog de usuarios, sino que es una actividad que el desarrollador tiene que establecer aquí en mi backlog, como montar las librerías de seguridad. ¿Sí se entendió la diferencia? Sí. Profe, la responsividad también sería un requerimiento no funcional, ¿no?
Disculpe. Que sea responsive la página. El responsive es un requerimiento que generalmente no pide el usuario, es de interfaz, de usabilidad, y la usabilidad es un requerimiento funcional. Eh, pero como, o sea, pero los funcionales no son como qué puede hacer el usuario y los otros cómo. No, el cómo está asociado a lo que el desarrollador programa. Los requisitos funcionales definen lo que debe hacer un sistema. Los requisitos no funcionales especifican cómo debe hacerlo el sistema. Sí, ahí digamos que es una línea delgada, pero tú puedes tener en un requisito funcional que te pida un usuario, decirte, yo quiero que esto se vea en mi monitor y quiero que se vea en mi teléfono. ¿Sí me explico cuándo podría verse una diferencia y se convierte en un requisito funcional? En un responsive. Creo que sí, creo. El requisito funcional define la funcionalidad del software, lo que puede hacer, mientras que uno funcional define cosas que no son requeridas directamente por el usuario. Pero si un usuario te dice, necesito que mi pantalla funcione aquí y funcione en el teléfono, ya ese requisito de responsive empieza a ser funcional. Porque debe funcionar tanto en el teléfono como en tu pantalla. Y eso Incluso es te el genera dos funcional. casos de prueba aparte. Aunque no vaya en el diagrama de casos de uso, eso es funcional igualmente. Es que en el Porque también diagrama está de en caso de uso vas a tener que especificarlo, porque la interfaz con el usuario es diferente cuando creas un requisito de que el caso de uso utilizando un dispositivo y utilizando una computadora. Sí, incluso en los slides, en el caso de uso como tal, a ver, en las herramientas ágiles, los desarrolladores del equipo pueden crear fichas, histories. Ay, ya ves que me arde la cara. Ay, Dios, ya, déjame tomar un poquito de agua con permiso. User stories, que digan algo como, yo como desarrollador quiero que se loguee cuando el usuario accede al aplicativo con su time zone, con la hora y con el lenguaje. Ese es un requisito, fíjense que es totalmente técnico, pero en el User History se tiene que resolver eso, puesto que se ha visto la necesidad en el mercado de que los requisitos no funcionales deben también estar especificados dentro de nuestro backlog. En el caso de casos de uso, está muy asociado al usuario. Entonces, fíjense, un flow principal sería acceder desde mi dispositivo móvil a la aplicación de Telefónica. ¿Sí lo ven? Cosa que en un requisito no funcional, como por ejemplo, yo aquí voy a crear en mi board de GitHub, bajarme la configuración de las librerías para la seguridad como actividad. ¿Sí? Eso lo puedes tener tú en tu backlog. Pero eso no es funcional. ¿Por qué? Porque eso no es un requisito que tiene interfaz con el usuario. ¿Sí, ven la diferencia? Ahora, si él no lo especifica, si él no especifica dentro de sus requisitos funcionales que quiere acceder del teléfono, ya sí queda como no funcional el hecho de que yo tengo que tener una tarjetita aquí como desarrollador de hacer las pruebas de response. Pero no necesito un caso de uso. ¿Sí me hago entender? Juan, Sí, o sea, si el usuario no pide como algo específico, por ejemplo, en el modo teléfono, que no esté en el modo eh, de dispositivo de computadora, por ejemplo, si no pide cosas específicas, entonces sí sería un no funcional, porque no hacen falta casos de uso específicos, ¿no? Sino que exactamente. como el desarrollador. Exactamente, que es una debilidad del lado de casos de uso, porque ustedes tienen que luego hacer el casamiento con las tareas que tienen en el board acá.
Recuerden, criterios y casos de prueba. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Que nuestros casos de uso también tengan un... Recuerdan que cuando ustedes crean un caso de uso en específico tienen un actor y el actor generalmente el usuario de venta, el usuario de... ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bueno, ustedes así, la recomendación, aunque eso no está explícito dentro de lo que es la metodología de casos de uso, es que ustedes también se conviertan en un rol y puedan crear slide use case slide de donde puedan salir pruebas para eso. ¿Ok? Si no es explícito dentro de los requisitos que hace el usuario, que ustedes tengan, así como lo van a tener en GitHub, en su lista de slide, pruebas no funcionales como revisar el log, porque si no, la trazabilidad de esto no le llega a QA. ¿Sí me hago entender? Porque generalmente las pruebas no son pruebas de portabilidad, pruebas de estrés, pruebas de carga, de rendimiento y seguridad y usabilidad, que en este caso Response es usabilidad, no son documentadas a través del usuario por fichas o usuarios finales porque no es un rol activo del producto. Pero mi recomendación es que cuando ustedes creen sus fichitas por acá, también creen sus slides, así como lo creamos ahorita, así con la sintaxis que tiene, de cómo ustedes probarían ese tema no funcional. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar la trazabilidad para probarlo a posterior. ¿Sí me expliqué? No hay caso de uso, pero sí hay un slide del caso de prueba, para usarlo en el caso de prueba. Ok. ¿Ok? Que además generalmente esos slides técnicos de no usabilidad, de no funcionales, son transversales. Es decir, como en el laboratorio tengo, indicar el número de cédula. Probablemente el tipo de letra, por ejemplo, en mi pantalla, es un requerimiento no de usabilidad, sino no funcional, no funcional de usabilidad, pero que tengo que aplicárselo a todas las pantallas. Entonces, yo lo que creo es una ficha que no me levante con el cliente que diga, el requerimiento del parte caso de uso es que todas las pantallas tengan el mismo formato. ¿Sí me explico? Entonces ustedes en el caso de prueba lo casan a esto y verifican eso. Eso, por ejemplo, a nivel de usabilidad. A nivel de seguridad, que puse HTTP, que agarré aquí y coloqué un arroba con un usuario que no existe en la ruta o me conecto. Entonces eso es un caso de seguridad que puede que sí lo tengamos como un flujo en el caso de prueba, pero que si no está atacado por el usuario, ustedes lo deben colocar como un slide dentro del caso de uso. ¿Ok? Como un subcaso que además siempre es casi que transversal. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Que no dejen por fuera lo que no sea no funcional, porque si no, luego se les va a complicar cuando hagan la trazabilidad de las pruebas. ¿Ok? Ok. Aunque no tengan su caso de uso en el cuadrito como tal, lo pueden tener como un ítem dentro de su backlog transversal. ¿Copiado hasta aquí? ¿Todos claros, chicos? ¿Alguna duda adicional? Igual estoy a la orden. Yo soy más Scrum, la verdad que de los casos de uso soy más práctica, pero la realidad es que los casos de uso generan una fortaleza importantísima a nivel de el conocimiento del producto y forman parte de la documentación final, dan un eslabón importante para que luego nos den la firma de las pruebas y aceptación por parte de los clientes finales, porque es un lenguaje que ellos entienden mucho mejor. ¿Me explico? Cierro por aquí la grabación. Esto